Lo que podemos hacer es, de repente todavía no la grabé, pero lo que podemos hacer es poder hacer en, en ese corto tiempo. Así que yo también soy coach certificada por el John Maxwell. Y bueno, lo que quisiera transmitirles el día de hoy es un poco de lo que es el liderazgo en el futuro y de lo que hemos venido pues pasando en estos últimos meses, ¿no? Em, Va a ser un poquito el formato que quisiera hacer con ustedes es un poco más tipo conversatorio, interactivo para poder conocer también cómo están y qué necesidades también tienen de liderazgo, ¿no? Y en este nuevo avenir que tenemos después de la pandemia, bueno, durante la pandemia. Así que empezaré, empiezo. Adelante. Si quieren y van teniendo también dudas, pues pueden ir transmitiéndolas ahí dentro del chat y obviamente ya veríamos abrir el micrófono en un momento dado de ser necesario para que podamos conversar todos. Sí, de repente, Alex, algo que no se sabe es un poquito explicar qué cosa es el coaching tanatológico. Quizás porque no todos lo conocen muy bien. Ok, sí, de hecho me han preguntado muchas veces qué es la tanatología y lo han relacionado con, a veces, con ese maquillar a los que han muerto, como tiene un nombre, no recuerdo qué disciplina es esa, pero la tanatología en realidad lo que hace es poder acompañar a las personas en los momentos de pérdidas. Es decir, generalmente se ve hacia el lado de cuando falleció alguien, pero las pérdidas no nada más se limitan a que alguien ya ha dejado este mundo, sino que puede ser una pérdida de trabajo, una pérdida por divorcio, inclusive puede ser que hacemos un cambio de residencia de país y que parece ser una buena noticia, pero también ahí hay pérdidas porque perdemos costumbres, perdemos familia, perdemos ese tipo de alimentación que generalmente tenemos en nuestro país. Y pues es este tipo de acompañamiento que se le da a las personas para que ya vayan viviendo las fases. Generalmente, Elizabeth Kubler-Ross nos hablaba de 5 fases, que vendría siendo primero que nada, como ese dolor que se vive en la pérdida o en los cambios, y entonces viene ese negarse a aceptar las cosas, después puede venir esa parte de estar molestos, enojados, decir, ¿por qué a mí me está pasando esto? O puede suceder también que haya una etapa de negociación que sucede mucho en separaciones. Híjole, y si yo hago esto, a ver si regresa, y si yo hago esto otro, y si le digo, y si le ofrezco. Y cuando la negación de pronto, la negociación no funciona, suele pasar que nos vamos a la depresión porque decimos, híjole, no logré nada. Y ahora sí ya me di cuenta que ya lo perdí o la perdí y entramos en esa depresión fuerte, pero obviamente es algo normal. Y después siguen las siguientes etapas de aceptarlo y trascender. Generalmente eso es lo que se hace en la tanatología, acompañar, reflejar la emoción. Cada persona es distinta y obviamente les vamos llevando ese seguimiento. A nivel ejecutivo, también se llega a utilizar lo que es el coaching tanatológico cuando, por ejemplo, hay ese tipo de transiciones de un puesto que probablemente está en un nivel gerencial y lo suben a nivel director y se salen un poquito de su zona de confort y a veces les cuesta trabajo adaptarse. O cuando hay fusiones de empresas y están compitiendo los puestos de 2 empresas para ver quién se queda y uno se tiene que ir, entonces también se entra ahí con la parte del coaching tanatológico para que esa persona vaya como preparándose, si en un momento dado no tiene el puesto, que esa persona se vaya con esas fortalezas y su potencialidad lo mejor posible para que él pueda conseguir un trabajo en otro lugar. Así es como generalmente trabaja el coaching tanatológico actualmente. No sé si por ahí eso ya les queda un poquito más claro, si tienen dudas. Aquí yo reviso el chat para ir respondiendo a sus dudas. Sí, buenazo. Voy a comenzar a compartir
un poquito la pantalla para que vean la presentación. Entonces, justamente lo que comentaba un poco Alex es referente al coaching tanatológico. Voy a poner, me dicen si se ve bien ya. Un poco era comentarles qué pasa en una crisis, ¿no? En una crisis es una situación grave, una situación decisiva y bueno, nos pone en peligro, bueno, como esta crisis de pandemia que puso en peligro las actividades de todos nosotros, tanto empresas como personas. Y también puede ser una situación difícil, ¿no? Que pasamos nosotros a nivel personal, ¿no? Entonces, eso hace que nos ponga en situaciones, digamos, de alguna manera complicadas, ¿no? Que tengamos que sacar mucha fuerza y, y hablando del tema del liderazgo, pues cambiar nuestra forma de pensar y cambiar nuestra forma, una perspectiva diferente de lo que nosotros realmente pensábamos que era, digamos, una creencia o un valor o realmente algo que como que nos contenía, ¿no? Previo a la crisis. Una vez que ocurre la crisis, nos volvemos a definir situaciones, ya sea en lo laboral, como comentaba justamente Alex, ¿no? Una pérdida de trabajo o una pérdida de negocio o, o quizás una pérdida de un matrimonio también puede ser porque pues todo cambia, ¿no? Y hace que la cosa se ponga decisiva, ¿no? Entonces, em, esto nos hace pensar en lo siguiente, ¿no? No sé si ahí ven mi pantalla, por favor, porque este cuadrito de aquí no sé si disminuirlo o... ¿Ahí ven bien? Sí, ¿no? Yo sí lo veo, no sé si Oscar perdón, Orlando y Jorge la vean. Ya, bacán. Entonces, un poco acá es darles un poquito o sea, dejarles esta pregunta, ¿no? En el sentido, esta autorreflexión que nosotros podemos darnos ahora, decir, ¿cuál es el enfoque positivo que podemos dar a una crisis, ¿no? Porque, bueno, acá puse una carita feliz entre los muchos tristes. Y de hecho, acá tenemos a Alex, que es de México, pues, ¿no? Y yo que estoy en Perú y en diferentes países, hemos visto que realmente tenemos que ser muy intencionados a la hora de darnos ese enfoque. Y esa es una de las cosas que justamente también lo dice John Maxwell, ¿no? En sus libros de liderazgo. Tenemos que tener una clara intención de lo que nosotros queremos darle a ya sea a nuestra vida, a nuestra empresa, a la sociedad misma en la que estamos, ¿no? Y es un poco ahí a ver si nos pueden compartir, Jorge, Orlando, si no pueden por el micrófono, de repente por chat, si nos pueden compartir qué enfoque le darían ustedes a esta crisis o en sus trabajos o no sé, en su vida personal, qué cosa es lo primero positivo que se le viene a la cabeza, ¿no? A ver si nos da un feedback. Justamente había puesto acá. Escribe cambios positivos a una crisis. Es un poquito la metodología de esto, es de alguna manera también que ustedes tengan una participación para que también se lleven algo de esta sesión, ¿no? Creo que alguien está escribiendo por el chat. A ver. Alex, ¿me ayudas con el chat? Porque no lo veo de aquí. Cuando estoy... ¿Hola? Ah, estás en mute. Sí. Orlando nos escribe aquí aprendizaje.
Un aprendizaje. Ajá. Nos lleva a aprender. Creo que Jorge está hablando, pero no tiene, estás muteado, Jorge. A ver, voy a O sea, estás tratar con de mute. buscar. Claro. Yo veo Y ahora sí. que hay oportunidades en la crisis. Y justamente hay que buscar, pues, hay malas cosas muy malas que pasan, pero también cosas muy buenas y no hay que enfocarnos tanto en lo malo, sino en lo bueno, porque aún en lo malo hay algo bueno también. Aún en lo malo hay algo bueno. Sí, justamente, de hecho que una de las cosas que justamente el líder hace es, y lo que dice John Maxwell es una frase en inglés que es failing forward, que es en realidad failing forward, pero traducido es equivocarse hacia adelante. Y en realidad es, no es equivocarse, pero es aprender y por eso el término de fallar hacia adelante, porque de alguna manera el fallar nos ayuda a poder aprender y seguir el camino, el siguiente paso que nos toca. No, porque si no nos hubiéramos, digamos, equivocado, entre comillas, o hubiéramos aprendido de esa situación, quizás no hubiéramos dado el siguiente paso, ¿no? Entonces sí, también coincido con lo que dice Orlando, ¿no? Que es un aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido voy a pasar al siguiente. Un poco ampliando, ¿no? ¿Cuál es el enfoque positivo que justamente que le podemos dar a esta crisis o a las crisis en general, ¿no? En el caso del liderazgo, ¿no? Un poco estoy tomando un poco lo que dice John Maxwell y también mezclándolo un poco con mi propia experiencia. Son hechos recurrentes, es decir, hemos visto a lo largo de la historia que siempre han habido crisis de todo tipo, ¿no? Crisis sanitarias o crisis de guerra, y son hechos que siempre han tenido un inicio y han tenido un fin. Y de alguna manera eh, estamos en un tiempo en este planeta, ¿no? Y todo se rige por el tiempo. Entonces siempre va a haber un inicio y siempre va a haber un fin para todo, ¿no es cierto? Entonces, este tema de las crisis, lo bueno es que van a tener un fin definitivo, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Y eso es lo que rescato de lo que dice John Maxwell, ¿no? Y otra cosa que dice también es, em, bueno, un poco que lo mezclo un poco con la oportunidad para poder redefinirnos a nosotros mismos. Y ya hablando específicamente en el caso del liderazgo, de hecho que hay muchos líderes hoy en día que se han visto impactados por la forma como ahora trabajamos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba, digamos, trabajando en una empresa, en un banco, cambiaron toda su infraestructura y antes trabajábamos, ¿se acuerdan? Con los cubículos, digamos, cada uno, digamos, con muros alrededor y no te podías ver ni a un lado ni al otro o quizás tenías un límite de visión, ¿no es cierto? Y hicieron un gran cambio donde todos podíamos sentarnos en cualquier parte y era móvil. O sea, habían varios pisos y tú te podías sentar, de repente llegar un día y quedarte en el primero, otro día llegar y en el tercero, y eran súper variables, ¿no? Y ibas solamente con tu laptop a moverte a todo sitio. Entonces eso, ese cambio hizo que los jefes o los líderes en ese momento tuvieran bastante dificultad para poder organizarse con las personas que estaban, digamos, ellos liderando, ¿no? Porque no podían tener ese control, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que buscar otras formas de poder liderar a la gente, ¿no? Porque ya no iban a estar al costado de ellos, pues, ¿no? Iban a estar totalmente en movimiento. Entonces, eso fue una oportunidad para que los líderes se redefinan y saquen eso que ellos habían pensado que de repente era la forma en la que normalmente actuaban, ahora iba a ser totalmente diferente,
porque tenían que ser un poco menos controladores y pasar más el esquema un poco más dinámico, ¿no? Entonces fue una oportunidad para redefinirse, para sacar lo mejor, ¿no? Entonces, ahora lo mismo con esta forma nueva de trabajo que es virtual. Los líderes trabajan diferente ahora, inclusive, ¿no? Entonces ahora, ¿qué se hace? Están trabajando más por objetivos, ¿no? Están trabajando más por, a ver, entrégame, hazme este entregable o logra esta meta, ¿no? Entonces ya de repente, claro, ya no te controlan de 9 a 6 y que estés todas las horas. Quizás te dan una flexibilidad para el almuerzo, etcétera, pero te exigen también un tema o un compromiso del lado de tus entregables, ¿no? Entonces es todo un cambio que se da y justamente hay líderes que se van a, digamos, van a ser los más proactivos y van a comenzar a- a liderar ese cambio. Y hay otros que de repente se van a comenzar a resistir, ¿no? Como siempre. Entonces, la idea es que justamente nosotros como líderes podamos aprovechar ese momento, que también es otra cosa que dice John Maxwell, que es la ley del momento oportuno, en el cual vamos a poder tener y saber ese momento de poder actuar, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba también, pues, ¿no? Van a durar un tiempo dado y va también la crisis de alguna manera o los cambios estos van a siempre estar acotados a un alcance, a algo que se refiera a un sitio, a un trabajo. Y de repente, bueno, en el caso de la pandemia sí ha sido bastante amplio, ¿no? Y es en todo. Pueden haber también crisis que sean localizadas, ¿no? Como comentaba Alex, ¿no? Entonces, definitivamente esta pandemia sí ha afectado en todo y como tal, entonces nosotros podemos, si lo vemos del lado positivo, digamos del lado de aprendizaje, vamos a poder sacar lo positivo tanto de la parte personal como profesional. Es decir, estamos creciendo, hemos evolucionado mucho en todo sentido, tanto personal, profesional, y tenemos un gran reto. Y de esa manera nosotros podamos verlos para que también nosotros sintamos y nos veamos mejores y nos sintamos bien con nosotros mismos, ¿no? Y es un poco también, no sé si Alex quieras comentar un poquito de eso, de cómo nosotros nos sentimos cuando hacemos ese cierre y ese nuevo comenzar. Si nos puedes comentar. De hecho, todo es un proceso, ¿no? Finalmente, algo que yo he ido descubriendo en mi experiencia es que cuando nosotros queremos hacer el cierre de algo, primero tenemos como que hacer cierta conciencia, darnos cuenta de que algo se está cerrando. Y precisamente ahorita estamos en ese cierre de año, que es un cierre del 2020, y que muchas veces no estamos viendo que cuando algo se cierra, es también el volver a comenzar, el volver a ver algo. Y entonces tenemos frente a nosotros una oportunidad para empezar este 2021 de una manera diferente. Generalmente, hasta que llegó la pandemia, creo que vivíamos muchas cosas de manera muy transparente, que pasaban y pasaban y pasaban y no nos dábamos cuenta que ahí estaban. Y a lo mejor este año ha sido para valorar, para irnos hacia adentro, hacer una introspección y descubrir qué nos está faltando. En mi caso personal, perdón, ¿qué pude descubrir? Que de pronto me había olvidado de mí, todo era trabajar, 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 trabajar y de pronto ya tuve esa oportunidad de decir, bueno, aunque yo ya trabajaba en casa, empezar a voltear hacia adentro. Así que hay diferente, de qué me estaba olvidando. Y entonces descubrí que es como un cambio de visión, que es lo que trabajamos mucho en la parte del coaching.
en el coaching de vida o ejecutivo, se trabaja ese cambiar la visión, que a través de la conciencia, a través de preguntas poderosas, la persona va descubriendo, va haciéndose consciente de qué hizo y qué no hizo, se responsabiliza de eso. Y ahí viene precisamente un cierre de ciclo. Es decir, ¿sabes qué? Creo que esto no lo estaba viendo, creo que esto no lo estaba trabajando. Es momento de cambiar, es momento de hacer algo. De pronto perdemos el enfoque. Justamente hace rato veía un video de un águila. Cuando está volando, puede visualizar todo. Lo mismo que vemos desde un avión. Podemos ver cómo están inclusive los terrenos, están cuadriculados, si unos están sembrados, si otros nada más es tierra, si otros tienen árboles. Desde la altura podemos ver muchas cosas. Pero a veces cuando estamos en nuestra zona de confort, resulta que estamos como con una visión un poco limitada. Yo le llamo vista de hormiga. Vemos todo tan grande, tan grande, tan grande, y de pronto nos puede asustar empezar a caminar, como que vemos el árbol y no queremos entrar al bosque, ¿no? Sí, justo más adelante tengo algo referente a eso. No me meto al bosque. Ha hecho sincronía. Sí, sí, sí. Mira, pasando al siguiente, mira, justo un poco... Ya está, ya, mira, ahí está la pregunta. ¿Qué tendríamos que pensar, sentir, visualizar para hacer que que la crisis o esta crisis o la crisis que estuviéramos viviendo en ese momento pueda ayudarnos en lugar de bloquearnos, ¿no? Entonces, ahora desde ya la crisis, generalmente cuando mencionamos la palabra de crisis tiene quizás una connotación un poco negativa, pero la idea de esta pregunta es justamente, digamos, invitarnos a verla de una manera positiva, ¿no? Entonces, justo pensemos en situaciones que hemos pasado, ¿no? ¿Qué cosa hemos pensado, sentido, ¿no? Para justamente no quedarnos ahí, ¿no? Sino, y es referente a lo que dice Alex, justo hace un ratito lo mencionó, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, no? Una cosa es la toma de conciencia, sí, y justamente y también hablaba un poco de perspectiva, ¿no? Un poco la perspectiva que nosotros tenemos, ¿no? Para poder ver las cosas de diferente modo. ¿Y ustedes qué creen en ese aspecto? Nos pueden comentar por el chat o abrir sus micrófonos si alguien se anima a, a compartir con nosotros un poco si han tenido esta oportunidad de ver las cosas o sentir las cosas de manera diferente en este tiempo. Ahí veo a Alejandra y a alguien más también. Chuy del Valle. Sí, Chuy. Chuy también está. Hola, Sí. Chuy. Entonces voy a pasar a la siguiente. Justo, mira, me la robaste la idea, ¿eh? Clarito. Dale, mira, justo era esto lo que les quería mostrar. Bueno, un poco para poder tomar esa conciencia, ¿no? Es ponerlo en perspectiva, ¿no? Poner eso en perspectiva, ampliar el bosque, ¿no? Y ver la situación de un marco más amplio. Porque cuando estamos en nuestro arbolito, digamos, en nuestros, no sé, por decirlo así, en nuestras cuatro paredes y nos vemos nosotros con nuestros problemas y bueno, los vemos gigantes, ¿no? Pero si nos ampliamos un poco más y vemos así como la figura y quizás vemos al del costado, quizás vemos al del otro país, cómo lo está viviendo, a la otra empresa, cómo se ha reinventado. Entonces vamos a encontrar quizás, como dice Alex, una toma de conciencia un poco más rápida, ¿no? Para ayudarnos a sobrellevar esto, ¿no?
Ese es como que un primer paso, ¿no? Entonces la idea es, justamente las banderitas, es un poco ampliarnos, ¿no? Ver las oportunidades que nos da la crisis desde diferentes puntos de vista. Es ser intencional, como dice John Maxwell, ser intencional, darnos esa oportunidad, ¿no? Y ampliar también nuestra definición de esta situación / crisis, ampliarla bajo el contexto no solamente de nuestras 4 paredes que tenemos, ¿no? Sino dentro de nuestro bosque, dentro de la amplitud de los diferentes países que tenemos, de las personas que están alrededor, y informarnos, ¿no? Informarnos si tenemos números, bacán, si tenemos información fidedigna también, ¿no? Cómo es que se está viviendo, qué se está haciendo, y también buscar dentro de nosotros mismos, ¿no? Qué cosas más podemos hacer para sobrellevar esto, ¿no? Y llevarlo de la mejor manera en el ámbito del liderazgo. Les invito a pensar qué harían los líderes que tú admiras si tuvieran esta crisis, ¿no? Quizás ponerte a pensar si no encuentras de repente en ese momento la respuesta, pensar en los líderes que admiras, qué harían ellos en la situación en la que tú estás, ¿no? Y ya sea que seas un líder de una empresa o tengas a cargo personas o de repente una familia, ¿qué haría alguien que tú admiras, ¿no? Para poder llevar a cabo eso, ¿no? Así que, y bueno, otra pregunta que justamente tengo acá es, ¿no? ¿Qué pensemos, visualicemos para hacer frente a una crisis, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? Nosotros, un poquito avanzando, otra de las cosas importantes que justamente John Maxwell lo dice, bueno, a mí me gusta John Maxwell y siempre me refiero a él bastante en muchas de las cosas que habla de liderazgo, porque prácticamente ha escrito como más de 70 libros de liderazgo. Entonces, una de las cosas que menciona él es justamente el carácter, y yo creo que en las crisis, pues, definitivamente se va a ver el carácter, o en todo caso se va a seguir desarrollando ese carácter, ¿no? Al cambio del tiempo, ¿no? Se requiere, pues, que nosotros tengamos un carácter firme y, como dice acá, el talento es un don, ¿no? Pero el carácter es una elección. Definitivamente vamos a tener mucho talento y estoy segura que cada uno tiene un talento que ha desarrollado o una carrera o algo que le gusta hacer en el día a día, ¿no? Independientemente de eso, el carácter es algo que se forja prácticamente en las caídas, ¿no? Cuando te caes, cuando por ejemplo montas bicicleta y te caes y te sale o te rayas la piel, ¿no? Te haces algo en la piel y te quedan marcas, ¿no? Y esas marcas, también lo dice John Maxwell en uno de sus libros, es prácticamente, muéstrame tus marcas que tienes y yo me dejaré ya liderar por ti, ¿no? Porque ya tienes una experiencia ahí haciendo esto, ¿no? Entonces, bueno, no tener miedo de que vamos a tener esas situaciones, ya sean la pandemia u otras, y lo que va a pasar es que nuestro carácter se va a ir forjando, porque también nosotros queremos sacar lo mejor de nosotros mismos para poder ser mejores líderes para las personas que nos rodean, para las personas que están también dependiendo de nosotros o de alguna manera nos conectamos con ellos, ¿no? Entonces nos conectamos con la gente con la que trabajamos muchas horas, ¿no? Al día, con nuestras familias, y vamos a tener ese segundo, ¿no? Ese segundo de elección en el que vamos a poder o sea, disparatarlo todo, o ese segundo en el que vamos a poder dar un check
a lo que realmente vinimos a hacer, ¿no? Entonces, les invito para que sigamos desarrollando eso, ¿no? Día a día. Y un poco algunas frases que me gustaron de John Maxwell, soy fanática. Esta me gusta, que es un líder es aquel que conoce el camino, porque a la hora que te caes, pues ya lo conociste, ¿no? Ya te caíste, ya te rompiste la pierna, ya te pasó algo y bueno, ya lo conociste, andaste el camino y le puedes mostrar a otros qué cosa hacer, qué cosa no hacer, ¿no? Y cómo seguir avanzando en ese propósito que todos tenemos, ¿no? En este mundo. Y la otra que me gusta mucho es los grandes líderes siempre parecen encarnar dos cualidades aparentemente dispares, ¿no? Ambos son altamente visionarios y altamente prácticos. No sé qué les parezca, pero esta me gustó porque a veces es alguien que tiene mucha visión, pero no sabe ejecutar, ¿no? O sea, no dice, bueno, vamos por ahí, pero no sé cómo caminar, ¿no? Sí, vamos por este camino, pero ¿y cómo hago para llegar por ahí, no? Entonces, el práctico es, sí, vamos por ahí y vamos a hacer el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y así, ¿no? Digamos que traza la ruta. Y es un poco lo que también los líderes van a tener que hacer también, ¿no? En este momento. Y líderes, no solamente los líderes que estén en la cabeza, sino o por posición o por autoridad, sino los mismos dentro de una empresa, por ejemplo, los mismos colaboradores que se encuentren en una situación de dificultad y que tengan de alguna manera que prácticamente salir de un impasse, de un impedimento y poder mostrar algo diferente o crear, innovar para poder alcanzar eso que están buscando, ¿no? Entonces, y lo otro, me gustó también, es el desafío del liderazgo es crear cambios y facilitar el crecimiento. Que sí, pues en esta crisis, en estas crisis en general, vamos a tener que crear cambios, crear quizás una nueva forma de vivir, una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de compartir, una nueva forma de hacer amigos, una nueva forma de vivir, de ser inclusive, ¿no? Y facilitarle ese crecimiento a las personas que están con nosotros dentro de nuestra compañía o de la compañía con la que trabajamos, ¿no? No sé, ahí, Alex, si tengas algún comentario. Pues me hiciste pensar en esas nuevas formas, ¿no? Inclusive nuevas formas de abrazar, que ahorita es tan difícil de pronto con nuestras familias, si no estamos saliendo y nos estamos guardando, es difícil de poder hacer esa expresión, ¿no? Y sin embargo, ahora por el Zoom, pues podemos decir, te mando un abrazo y quizás empezar a desarrollar esa sensibilidad de que si no lo siento físicamente, sí sentirlo a nivel energético, a nivel espiritual, y desarrollar habilidades que no hemos desarrollado. Creo que aquí en este sentido algo también muy importante para el líder del futuro es que no nada más es tener inteligencia cognitiva o inteligencia de saber, o sea, no tanto las aptitudes como las actitudes. Y ahí tendríamos que trabajar en esa inteligencia emocional para que existan esos líderes que a lo mejor son visionarios, pero que van a tener que manejar sus emociones o gestionar esas emociones de la mejor manera para enfrentar las crisis, para enfrentar los momentos, para enfrentar estos cambios que estamos viendo este año y que muy probablemente se van a prolongar al siguiente, no sabemos cuánto tiempo, pero que nos está llevando a cambiar. Porque de otra manera, esas emociones, hace rato escuchaba una conferencia y justamente decían eso, lo que son la razón actúa, está
nos hace Correcto. pensar, nos da tiempo de reflexionar, pero las emociones no dan tiempo. Las emociones simplemente ocurren. Sucede algo y ocurre. Estoy, Fluyen, ¿verdad? ¿sí? Simplemente fluye y tienes que hacerte cargo. Así es. Y si no sabemos manejar esas emociones, resulta que esas emociones se volvieron nuestras enemigas, ¿no? Yo lo veo así desde mi perspectiva. Hay dos maneras de ver las emociones. O es tu amiga o es tu enemiga. El miedo Claro, es tu enemigo, te paraliza. No te va a dejar claro. moverte. Pero si es tu amigo y le empiezas a decir, a ver, ¿qué le decimos a un amigo? Oye, dime, aconséjame. Miedo, ¿qué me estás diciendo? Ah, prudencia, vete despacio, ten una estrategia. ¿Qué me dice la tristeza? Si se vuelve mi enemiga, híjole, nada más quiero estar llorando, me voy a ir a la Solo. depresión, sí, no quiero saber nada. Pero ¿qué pasa si la escucho? Ah, ¿sabes qué? Reflexiona. ¿Qué perdiste? ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué puedes hacer mejor? Entonces, mirar las emociones desde otra perspectiva dentro de una crisis, creo que también es algo que tiene que trabajar el ejecutivo de hoy, el líder de hoy, para poder protagonizar ese futuro que ya tenemos aquí a la vuelta si queremos empezar a ver ese 2021 como un cambio, una oportunidad de hacer cosas nuevas, porque no solamente es terminar un año del 2020, es terminar una década y vamos a empezar una nueva década. Tenemos la oportunidad de empezar este número 1 de esta década que empieza con el 2021. ¿Cómo lo quieres comenzar? Sí. Y ahí vendría esa pregunta, ¿no? ¿Cómo la quieren comenzar? ¿Cómo quieren comenzar ese cambio, ese crecimiento, ¿no? Yo, les traía también un casito que me gustó, bueno, acá en Perú, lo conocen el caso de la panadería de San Antonio. Eh, él, bueno, el que es el gerente general, y yo creo que hay algunos que están de Perú acá, saben cómo la panadería prácticamente hizo un giro rápido en el que prácticamente era como un restaurante café, ¿no? Tú ibas, te sentabas en familia, te tomabas un café, comes un sándwich, una ensalada, etcétera. Y también podías comprar algunos productos de ellos, ¿no? Pero de un momento a otro prácticamente se quedaron sin piso porque todo estaba cerrado. Entonces, ellos lo que hicieron fue actuar bastante rápido y afrontaron la situación de manera genial. La sociedad los apoyó, sus empleados los apoyaron y finalmente poco a poco han ido cambiando. Entonces, una de las cosas que me gusta acá y lo he puesto también un poco es para que nos haga un poco reflexionar, ¿no? Por ejemplo, cuando los líderes no pueden empoderar a los demás, que en el caso de San Antonio, de hecho, ocurrió todo lo contrario, ¿no? Porque los mismos empleados se pusieron como voluntarios y ahí ven a uno, por ejemplo, que está siendo voluntario para poder atender la bodega, porque prácticamente la convirtieron en bodega. Entonces ellos mismos pudieron hacerse voluntarios, pero cuando los líderes no pueden empoderar a los demás, generalmente es porque hay tres razones, ¿no? Una es el deseo de seguridad laboral o se sienten de repente amenazados, digamos, o no quieren cambiar, o resistencia al cambio, o por falta de autoestima, ¿no? Que fue en el caso de San Antonio totalmente contrario, ¿no? Ahí he puesto una fotito de la panadería, está este líder, un poco que él generó esa conexión, ¿no? Necesaria con sus empleados, generó una comunicación constante, creó inclusive un Facebook con todos sus colaboradores, porque era la única manera en la que él podría conectarse, ¿no? Ya ni siquiera de repente los celulares ni nada de eso, ¿no? Y generó esa confianza. Entonces, al final, lo que sucedió fue que él pudo lograr tener bastante influencia, que también el liderazgo se trata de eso, ¿no? De influenciar a sus equipos, de influenciar de tal manera
que influenció inclusive a la sociedad. Él publicó en Facebook y la sociedad, o sea, todo el LinkedIn y toda la sociedad peruana avaló ese cambio, ¿no? Dijo, ah, genial, me parece súper, inclusive vamos a apoyarlos, porque yo también, fan de San Antonio, también me fui a comprar a San Antonio. Y había una responsabilidad social y empresarial que se generó y también la mente de los empleados también cambió porque eran como dos grupos diferentes. Un grupo que era, digamos, de esas personas que habían pasado como 30, 40 años en la empresa, que ya eran mayores, ¿no? Y que sí confiaban plenamente en San Antonio, ¿no? Por la marca, ¿no? Y habían otros que eran jovencitos, ¿no? Entonces los jovencitos decían, no, no, yo no creo que San Antonio en esta pandemia pues me guarde mi trabajo, ¿no? Entonces, un poco la desconfianza, ¿no? Entonces, al final, con su liderazgo, con la influencia que tuvo, ¿no? Pudo influenciarlos de tal manera de que ambos, jóvenes y también los que estaban más tiempo, juntos, a través de la gran comunicación que tuvo, y la conexión y la confianza y todo ese paquete de habilidades blandas que tuvo, los llevó a poder ser voluntarios y generar varios turnos dentro de la misma bodega. Entonces ellos al final han tenido digamos, desplazaron toda su cocina que tenía, cada restaurante tenía su propia cocina descentralizada, pero lo que hicieron fue prácticamente cambiar todo eso y generar una cocina central. Y a partir de esa cocina central en un sitio, digamos, tenían su almacén, su cocina y su empaque totalmente sellado con todas las normas de seguridad sanitarias, etcétera. Y todos los productos que salen ya empaquetados al vacío y todo lo demás, y luego ya los distribuyen a las bodegas. Entonces, prácticamente ha hecho un cambio operativo, ha hecho un cambio, bueno, logístico, ha tenido que comprar o inclusive otros insumos que no tenía, ¿no? Porque él no expendía, por ejemplo, lejía, no expendía ese tipo de productos, ¿no? Como galletas normales, ¿no? O soda, o mermeladas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, él expendía, digamos que su rubro era bien acotado a la panadería, a las pasteles, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, ha hecho un giro bastante interesante y eso gracias al liderazgo que él ha tenido, ¿no? Y lo primero, pues, esa conexión que generó y esa comunicación constante, ¿no? Y fue excelente y continúa aplicando eso, ¿no? Hasta ahora. Entonces, otra pregunta que les traigo es, ¿cuál creen que sea el liderazgo real que se necesite en esta crisis o en este cambio, como dice Alex, de este cambio de liderazgo actual, de la actualidad del futuro, digamos, que vamos evolucionando? Si nos pueden comentar ahí por el chat, si alguien quiere comentar, sería buenazo que comenten. Yo no puedo ver los Ah, mensajes, pero si hay ok. un mensaje, Alex. Y te ayudo con eso, Orlando. Escribe guiar al equipo al cumplimiento de objetivos comunes. Buenazo. Espérame. Guiar al equipo a los objetivos comunes. Y esos objetivos comunes, pues, ahora más que nada van a ir variando, ¿no? Van a ir variando bastante porque hay bastante variabilidad, bastante cambio, se genera mucho aprendizaje, como comentaste, ¿no? Y de hecho, creo que desde el lado tanatológico, algo que tenemos que ir viendo es que el liderazgo de hoy tiene que empezar a ver al ejecutivo, que también ese ejecutivo es humano, que no solamente es la persona que está llegando a trabajar, sino que también tiene una vida, y más se está notando hoy porque están trabajando muchos desde casa y están combinando Sí, este espacio de familia con el espacio inclusive de escuela y el espacio de trabajo.
y cómo ese convivir esos distintos ambientes en un mismo, prácticamente un mismo lugar, muy, muy cerrado, significa que está afectando la vida humana de cada quien. Y obviamente antes era más fácil, decía, me salgo de mi casa y me voy a la oficina y como que ya hice un corte. Y regreso de la oficina y dejo ese ambiente de allá y entro a un ambiente distinto. Y hoy todo el ambiente es el mismo. ¿Cómo poner esos límites? ¿Cómo empezar a darnos cuenta que sentimos que también el jefe nos afecta, ya está en nuestra casa, o que inclusive nos está afectando a nuestra familia ya en la oficina porque está ya dentro de una misma zona? Entonces creo que ahí viene parte de ser líderes, ya no nada más a nivel de oficina, sino también a nivel de nuestra propia vida, ¿no? No sé qué opines en eso, Fiori. Sí, en realidad se me viene una palabra a la cabeza que es liderazgo un poco más humano, ¿no? Mirar ya no tanto, bueno, vas a tener que igual mirar el gran contexto completo, pero ya un poco más enfocado en la persona, en el equipo, ¿no? Tratar de mirar la situación diferente, ¿no? Porque como dices, Alex, si es que yo veo, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Que de repente activan, les digo, ay, activen su cámara, ¿no? Porque de todas maneras uno como que le gusta interactuar, ¿no? Con las personas a través de digital y ahora más, ¿no? Que no nos podemos ver tanto. Entonces, generalmente activas tu cámara y de repente está su hijito, su hijita, entonces ya también conoces a la familia, porque de hecho ya se genera un vínculo, ¿no? Porque, ya es mi hijito y te lo muestra, te saluda por la cámara. Entonces es diferente, ¿no? Es un liderazgo que trae más al líder en esa situación de ayudar como persona, como humano, ¿no? Entonces, y ahí ya vienen las creencias, los valores, ya no solo el ejecutivo como ejecutivo de negocio o eso, sino también como una persona, ¿no? Como una persona. Entonces, Tengo unos mensajitos aquí, Fiori, si me dale, permite. dale, sí. Orlando dice, sabiendo adaptarse a los cambios. Y Jorge dice aquí, menciona mucha imaginación para seguir adelante hacia las metas. Las piedras del camino pueden servir para construir. Una buena visión, ¿no? Claro. Lo que pasa es que las piedras en el camino de alguna manera te van a hacer reflexionar sobre hacia dónde puedes construir, ¿no? Quizás con esta piedra puedes construir algo o, o simplemente la puedes quitar del camino, ¿no? Pueden haber diferentes formas de verlo. Em, a mí me gustó esta, ya saben a quién se refiere. Ay, sorry, me pasé ya llegamos casi al final, pero me gustó esta de aquí porque dice, lo he puesto en inglés ya, pero se los voy a traducir de aquí ahorita. Show up early, show up. Bueno, básicamente es, acá ven a todo el equipo de Leon Maxwell y Mark Cole es el CEO de la compañía con John, ¿no? Entonces lo que me pareció interesante en lo que una vez comentaron es cuando ellos, y de hecho que yo también lo viví y me di cuenta, ¿no? Ellos tienen dos eventos, dos grandes eventos. Bueno, siguen teniéndolo, pero ya no presencial, ¿no? Pero tenían dos eventos presenciales, uno en marzo y el otro en agosto. Cuando ocurrió la pandemia, ustedes saben que creo que a nivel mundial comenzó en quincena de marzo, ¿no? Entonces, ya Mark se había dado cuenta varias semanas atrás, como 2, 3 semanas antes, inclusive si no más, había comenzado a darse cuenta hacia dónde estaba yendo la pandemia, había comenzado a seguir de cerca el movimiento y más o menos me parece a unas 3 semanas de que se lanzara, digamos, el evento que era presencial y que todavía no se sabía muy bien
si iba a darse o no. Y como ustedes saben, un evento, de todas maneras, pues son un montón de personas. Cuando yo fui en agosto eran como 3.000 personas en el hotel más grande de Estados Unidos, que es el Marriott. Es un hotel inmenso y es una gran logística, es una logística bastante, bastante increíble. Entonces, y también me imagino que debe ser bastante costoso, ¿no? Entonces, de un momento tener que tomar esa decisión, ¿no? Tempranamente y decir, no, ¿sabes qué? Lo vamos a cancelar presencial. Aún no se sabía aún en Estados Unidos si es que iban a cancelar, iban a cerrar, pero ellos ya estaban cancelándolo, estaban postergándolo, digamos, como después en agosto. Después en agosto fue virtual, ya no fue presencial. Pero digamos que es una decisión fuerte porque son un montón de personas prácticamente y de todas maneras es una serie de eventos que hace que esa decisión pues sea difícil de tomar, ¿no? Y esas decisiones las toman los líderes, ¿no? Los líderes que son capaces de ver las cosas antes de que se presenten, ¿no? Entonces, por eso dice show up early, o sea, digamos que míralo o si llamamos predícelo antes de que suceda o ya estate un poco viendo qué cosa es lo que se viene, ¿no? Y eso te va a permitir de alguna manera ver cuáles van a ser tus siguientes pasos de acción, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue, tomaron decisiones tempranas, comunicaron claramente y, pero no solamente eso, sino, o sea, manifestaron a toda la comunidad de manera con esperanza, ¿no? Porque otra de las cosas es que la verdad que es la realidad. En la quincena de marzo todos estábamos haciendo o sea, estábamos cerrándonos, estaba cerrando las fronteras, estaba cerrando muchos países y realmente lo que probablemente en un momento dado puede suceder que simplemente la esperanza se te vaya, ¿no? Un instante y hay que ser realistas, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros como líderes podamos mirarlo con esperanza, ¿ya? Y eso no significa que no miremos la parte real, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, cuando venían los números, ¿no? Ay, se incrementan tantos y se incrementan tantos día a día. Y, y en ese momento es difícil ver las cosas con esperanza. No es algo fácil, tienes que ser intencional, tienes que proponértelo, tienes como que repetírtelo, ¿no? O sea, tienes que juntar un montón de cualidades, tienes que tener un propósito, tienes que tener una intencionalidad, hay que querer hacerlo para generar esa intencionalidad, hay que perseverar y hay que tener un mensaje positivo, y no en el sentido positivo, 100% positivo de por ser simplemente positivo, no, sino porque detrás hay un propósito, ¿no? Queremos, como decía Alex, somos sobrevivientes de esto, de alguna manera. Hay muchos que ya partieron y muchos que se han quedado mal, ¿no? Entonces, definitivo, nosotros estamos aquí en el ahora para poder decir algo y crear algo. Y eso nos llena de esperanzas a las futuras generaciones que tengan que crear algo nuevo, ¿no? Entonces, lo que me gustó de ellos fue que pusieron a las personas primero y eso es algo que sí, o sea, que es lo primero que hace todo líder, pone a las personas primero. Es lo que hizo San Antonio en la panadería de acá de Perú, de Lima. Puso a su personal primero y su personal después respondió, ¿no? Ya sí salgo como voluntario para apoyar y salir adelante, ¿no? Entonces, si tú pones a las personas primero, antes que tus propios intereses, las personas se van a dar cuenta
y van a responder y van a ser coherentes con eso que tú les estás dando, ¿no? Y eso es un poquito lo que concluyo acá. Y de repente, a ver si alguno quiere compartir algo más. A mí me parece que estas frases que he puesto me gustan mucho porque de hecho que estoy segura que muchos de ustedes las han vivido durante este tiempo y las vamos a seguro seguir mirando, seguir viendo de cerca y sintiéndolas de cerca, ¿no? Por ejemplo, a muchos les pasó muchas cosas, ¿no? Pero el tema es cómo reaccionamos a esas situaciones que nos ocurren y cómo encontramos esa esperanza, ese propósito que, que nos puede ayudar a seguir, ¿no? Siempre vamos a encontrar un propósito dentro de nosotros, dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, de nuestro interior, de lo que somos, ¿no? Esta que les comento, ¿no? Que el líder es aquel que conoce el camino, pues porque ya le ha ocurrido cosas, ¿no? Ya ha pasado por situaciones difíciles y situaciones que demandan mucho carácter, como lo que decíamos, ¿no? Y llevándolo a lo que dice también, el carácter es algo que tú vas forjando y vas tomando decisiones para ser diferente. Y si hay algo que de repente no te gusta de ti, tú lo intencionalmente decides cambiarlo. Porque tú estás encima de eso que de repente no te gusta de ti, sin tú eres capaz de cambiarlo, ¿no? Entonces, otra frase que me gusta mucho es, esa crisis revela lo que está dentro de nosotros. Eso también, bueno, todo eso lo dice John Maxwell y es cierto, porque si bien es cierto, puede revelar de repente en algún momento cosas de repente que nos han sucedido negativas, ¿no? Y de repente como líderes no hemos sabido afrontar la situación o no hemos tenido de repente la mejor reacción, pero justamente algo que Orlando decía, el aprendizaje que nosotros tenemos nos va a llevar a que nosotros nos revelemos a nosotros mismos o de alguna manera saquemos lo mejor de nosotros en esa situación de crisis, en esa próxima situación que nos presente la vida y que seguro que nos la va a presentar, esa próxima oportunidad que tendremos para mostrar lo mejor de nosotros, ¿no? Y donde ya hayamos aprendido y hayamos cerrado, podamos cerrar ese ciclo, ¿no? Como dice Alex, ese ciclo, ese cierre, y podamos empezar otra, ¿no? Entonces, fallar hacia adelante, sigamos fallando hacia adelante o sigamos aprendiendo, en otras palabras, sigamos teniendo esa actitud de esperanza hacia lo que se viene, valorando a los demás, ¿no? Porque al final si nosotros nos valoramos, también valoramos a los demás, ¿no? Entonces nosotros queremos añadir valor a los demás porque también nos valoramos a nosotros mismos y también al añadir a ustedes valor, nos añadimos también a nosotros valor. Y es como un círculo virtuoso de valor en valor. Así que les dejo con eso. No sé si Alex quieras finalizar Pues de hecho la sesión con algo tengo una interesante. frase que me gustaría que se llevaran, que usamos mucho en la parte de la tanatología, que es, no somos culpables de las cosas que nos pasan o de las crisis que vivimos, pero sí somos culpables o responsables de la actitud que ponemos ante ellas, de la cara que ponemos ante ellas. Y precisamente ahí es en donde viene el ser líder, no solamente de un equipo, sino líder de nuestra vida misma. Cómo poder tomar buenas decisiones, cómo poder enfrentar inclusive los costos
y decir todavía tengo esperanza. Confiar en que todo lo que viene va a ser diferente porque ya traemos una experiencia, porque es muy distinta a la experiencia que traíamos empezando el año, a la experiencia que ya tenemos hoy y con la que podemos empezar el nuevo año. Entonces, desearles que trabajen en esa parte de qué cara le queremos poner a lo que viene, a las siguientes crisis, como dice Fiorella, y demostrar quiénes somos. Esos líderes de vida, esos líderes de familia, esos líderes de equipos o de ejecutivos, que podemos, como bien dice John Maxwell, ya tenemos un camino andado. Podemos ayudar a otros a andar el camino. Y creo que ahí viene un buen reto, una buena misión y algo que yo he estado repitiendo durante estas últimas semanas, que empecemos el año nuevo con acciones. Acá siempre empezamos pidiendo los deseos del año nuevo. Deseo esto, deseo viajar, deseo aquello, pero que esta vez no solo sean deseos, que realmente sean acciones. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero lograr esta meta y honrar a todos aquellos que nos enseñaron en este año, que ya se nos fueron, honrarlos de alguna manera, que hagamos que su partida tenga sentido. ¿Qué nos enseñó? ¿Qué nos deja? ¿Qué aprendimos nuevo? Y hacer esas 12 acciones o 12, cambiemos esos 12 deseos por 12 acciones, como le llaman, SMART, que sean medibles, que sean inteligentes, que sean alcanzables, que tengan todas esas características para que realmente las podamos cumplir. ¿Qué quiero cumplir en enero, en marzo, a fin de año? ¿A dónde quiero llegar? Con eso me gustaría despedirme, que se lleven ese mensaje de esperanza de que podemos cambiar si cambiamos nuestra actitud. De verdad, gracias por acompañarnos. Buenazo, chicos, la verdad, cerremos con una palabra, si pueden escribir por el chat, o si quieren decirlo de viva voz. Cerremos la sesión, ¿cómo se van? ¿Cómo se van después de la sesión en una palabra? Y bueno, me dio mucho gusto compartirles un poco estos temas. Orlando escribe aquí, optimista. Gracias, Orlando. Gracias. Buenazo. Está bien, arriba. Chuy, agradecida con ambos. Gracias. Gracias, Chuy. Jorge, bueno, no sé si puede abrir su micrófono. ¿Alguien más quiere comentar cómo se va? Jorge dice grande. Grande. Buenazo. Se amplió la perspectiva entonces. Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias por su tiempo, por acompañarnos en esta aventura. Ileana Lucar nos escribe, bueno, no sé si así se pronuncia, pero Ileana nos dice, me encantó. Ileana, hola. ¿Qué dice? Me encantó, muchas gracias. Encantada. Buenazo, Ili. Gracias. Me gusto. Bueno, estamos despidiéndolos entonces, chicos. Y de seguro que, como dice Alex, como ya nos gustó esto, vamos a seguir. Vamos a seguir por aquí. Haciendo. Antes de que se nos vayan, aprovechando, déjenos su correo para que podamos por ahí enviarles información de si hacemos algún taller, si hacemos más webinars, para que sean los que reciban esa información de primera mano, por favor, si les interesa. Sí, por ahí escríbanos en el chat. Les damos unos minutitos, un minutito ahí para que escriban en el chat. Igual vamos a seguir de repente haciendo otro más live, Alex. Sí. En el Facebook.
en el Facebook Live. Sí, y vamos a ir experimentando los distintos canales para ir llegando más allá y dejar mensajes. Gracias a todos entonces. Gracias Orlando, Jorge y Liliana por sus correos y estaremos por ahí en contacto. Cuídense. Que Dios me los Nos bendiga. vemos, chicos. Muchas gracias. Gracias, Que tengan Chuy. un excelente fin de semana. Gracias, Chuy, también. Que estén muy bien. Gracias, Cuídense. Chuy. Pasen bonita noche. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, cuídense. Bye. Bye.